Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hoy 30 de noviembre se vence el plazo para que Hidroituango, la central hidroeléctrica más grande del país, entre en funcionamiento. EPM asegura que al encender sus dos primeras turbinas se cumplen las condiciones para iniciar la producción de energía. Sin embargo, no está definida la hora cero para su encendido definitivo. Mientras tanto, tampoco es claro si EPM podría ser multada o no por posibles incumplimientos en el inicio de operaciones de Hidroituango. Así transcurrió este día clave para esta obra, una de las más importantes en la historia del país. Según EPM, con el éxito logrado en las pruebas de estatismo y banda muerta, las dos primeras turbinas ya están generando energía en modo prueba. A ver, en este momento nosotros ofertamos la energía para el 1 de diciembre. ¿Sí? Y lo hicimos en una modalidad de pruebas. ¿Qué quiere decir eso? Que nos pueden llamar a despachar o no nos pueden llamar a despachar y las pruebas van a seguir. ¿Sí? O sea que en este momento, hoy en el día y mañana van a estar prendidas las unidades en la modalidad de pruebas. Pero el proyecto ya tiene la capacidad de generar energía. Para que Hidroituango entre en operación comercial continua, EPM deberá cumplir con la resolución de la Unidad Nacional del Riesgo. ¿Qué nos queda pendiente? Es el cumplimiento de la resolución 1056 de la Unidad de Gestión del Riesgo, donde nos toca hacer para una prueba que no era requisito para la operación comercial, hacer una evacuación preventiva que la vamos a realizar en los próximos días. Sin embargo, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo advierte que en la montaña donde están las turbinas aún hay riesgo. Eso no es una prueba de laboratorio, es una prueba en el espacio real, en la situación real. Que eso, ¿dónde lo vamos a saber en ese momento? ¿Quién quiere correr ese riesgo? ¿Sí? Nosotros no queremos que las familias que están aguas abajo corran ese riesgo. Por eso estamos diciendo, protejamos a esas familias. Estas que están observando son las escobillas de la turbina número 1 de Hidroituango. Debajo está el rotor, está apagada la generadora número 1. Cuando esté prendida se moverá a 180 revoluciones por minuto. Toda la pieza completa pesa 700 toneladas. En las próximas 2 semanas se establecería el cronograma de evacuación de las comunidades aguas abajo del proyecto. Y para analizar este tema, que es de gran importancia para los colombianos, pues estamos hablando del futuro en cuanto al suministro de la energía eléctrica que consumen millones de colombianos. Nos acompañan hoy Sandra Fonseca, ella es la presidenta de Asuenergía, y también el exministro de Minas y Energía, Amílcar Acosta. Doctora Fonseca, muy buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarlos. Doctora Amílcar, muy buenas noches. Muy buenas noches, Sol, y mi saludo a Sandra. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, exactamente. Entonces, empecemos con la doctora Sandra. Doctora, para usted, ¿Hidroituango entró o no entró en operación? Bueno, realmente, desde que un proyecto de generación esté conectado al Sistema Nacional de Transporte, cumpla con los procedimientos operativos que establece el Consejo Nacional de Operación, y lo más importante, esté registrado en el operador del mercado, que es XM, quien hoy certificó públicamente que estaba conectado, uno podría afirmar que cumplió la fecha de entrada en operación. Así que con la información que tenemos disponible, yo podría decir que están cumpliendo la fecha y que ya la operación debería estarse programando dependiendo a las ofertas que hagan en el mercado, tanto de cantidad como de precio, que es la que determina el despacho en cada día. Doctora Amílcar, ¿el encendido de estas dos turbinas entonces es suficiente para decir que ya entraron en operación comercial, como lo asegura EPM y también como escuchábamos a la doctora Sandra XM? Bueno, ellos, EPM, declaró ante XM que es la empresa que administra y opera el sistema, la entrada en operación comercial de 2 de las 8 unidades que contempla este megaproyecto de Hidroituango. Sobre esa base, obviamente, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene la última palabra al momento de establecer si efectivamente EPM con esta declaratoria cumple o no con los requerimientos de su resolución
y establecer si está incursa en la causal para hacer efectiva la garantía o por el contrario, han cumplido plenamente con esa resolución y en consecuencia se estaría librando EPM de esa penalidad. Doctora Amílcar, entonces recojo lo que usted me dice y le hago una pregunta con respecto a eso, porque finalmente supuestamente tienen hasta las 12 de la noche de hoy y ya hablando usted y yo en estos momentos, pues la CREC no se ha pronunciado. Lo único que hemos escuchado, lo que el país ha escuchado es por parte de XM. Eso significa, con lo que usted nos está diciendo, es que de aquí a las 12 de la noche ellos podrían entonces certificar eso para no hacer, digamos, efectiva esa garantía, o puede ser mañana, otro día, en donde digan no cumplen los requisitos. En este caso, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREC, pues se dará su tiempo y su momento para ellos, sobre la base de la información que están recabando y con base, desde luego, con este anuncio que se ha hecho, de que está ya en disponibilidad de generar energía, con todos esos elementos, la CREC puede tomar su determinación en cualquier momento, no necesariamente antes de cumplirse la hora cero, que es el día de mañana. Perfecto. Doctora Sandra, entonces el encendido de estas dos turbinas es suficiente para evitar que precisamente la CREC, pues también con respecto a lo que escuchábamos al doctor Amílcar, pues multe a EPM. Claro, hay que entender dos cosas. Como dice el exministro, una cosa es que entre y se conecte una capacidad nominal del proyecto, que en este momento aparentemente son las dos primeras unidades. Otra es que se cumpla la generación de energía firme, que está asociada, por supuesto, a generar efectivamente y estar disponible y cumplir cuando se exija cierta cantidad de energía firme, que es lo que ellos se comprometieron en lo que llamamos obligaciones de energía firme del cargo por confiabilidad. Entonces, el primer hito es estar disponible y digamos que la segunda condición es estar en la capacidad y responder cuando se exija la generación que lleve a cumplir la energía firme a la cual se comprometieron. Entonces, pues en teoría eso se tendrá que ver en los despachos y en la operación que se haga del sistema. Y un poco hay que entender que la Comisión de Regulación de Energía y Gas lo que tiene es un marco regulatorio que exige este tipo de cumplimientos, y es en caso de que no se llegue a cumplir, de que haya alguna evidencia de que no se cumplen, cuando entraría en un proceso a revisar si o no tiene que generar un incumplimiento de acuerdo a lo que el operador le exige o a lo que el operador le informa. Entonces, como dice el exministro, pues digamos que nominalmente están cumpliendo con la capacidad y tendremos que, como sector, y seguramente así será, verificar que se tiene la energía firme disponible. ¿Para qué? Para respaldar en caso de que haya un evento climático extremo, en el caso de que se requiera algún respaldo por algún evento en la generación, en la transmisión, y muy importante que la capacidad de la energía estén disponibles porque eso libera generación que hace que el elemento de costo y de tarifa se ajuste a una mejor realidad. Perfecto. Doctora Amílcar, ¿podríamos explicar brevemente a los colombianos cuál es la importancia de Hidroituango para la generación pues de energía eléctrica que necesita el país? ¿Por qué tanta preocupación y por qué le estamos dando tanto desarrollo a este tema? Bueno, la preocupación que asiste a todos los colombianos y al sector energético en particular es porque estamos hablando de un megaproyecto. Es un proyecto colosal, el más grande que se está ejecutando en el país en este momento, que compromete 2.400 megavatios de potencia. Estamos hablando de un 17% de la demanda nacional, de manera que los continuos aplazamientos que se han venido dando para la entrada en operación de este megaproyecto, que comprende 8 unidades,
estamos hablando de la entrada de dos de ellas. Esto ha estresado el sistema energético y ha venido presionando al alza los precios en bolsas de la energía, y desde luego esto también ha venido incidiendo en los costos de restricción cuyo cargo se le traslada al usuario. De modo pues que de hacerse efectiva esta capacidad de generación de la que estamos hablando, en este caso estaríamos hablando de 600 megavatios de potencia que entrarían. Esto contribuiría a relajar el sistema, a tranquilizar el mercado y cedería esa presión a la que se ha venido sometiendo los precios hacia el alza. De modo que este es el aspecto que yo resaltaría de viabilizarse y de concretarse este anuncio que enhorabuena se le está haciendo al país. Doctora Sandra, entonces con todo este panorama, ¿en cuánto tiempo Hidroituango podría estar generando la energía en firme que necesitamos? Ese 17% que mencionaba el doctor Amílcar, es decir, ya sabemos que pues podrían poner o está disponible la planta para la generación, pero todavía faltan unas pruebas adicionales para poder entrar a generar esa energía. Con toda esta información, ¿cuándo podríamos entonces empezar a sentir pues que Hidroituango le está dando lo que necesita al país? Claro, yo quisiera resaltar y estar completamente de acuerdo con el exministro que es absolutamente necesario no bajar la guardia y hacer todos los esfuerzos posibles para que entren las 6 unidades restantes, es decir, para que se tengan las 8 unidades y toda la capacidad completa, que es lo que realmente se requiere desde el punto de vista energético en el país, lo antes posible, obviamente cumpliendo con todos los requerimientos ambientales y sociales, pero desde el punto de vista, digamos, del sector energético es absolutamente indispensable asegurar que se va a tener el proyecto completo, totalmente disponible. Según la información que se ha revelado hoy, ya está sincronizado el proyecto con 2 unidades al Sistema Interconectado Nacional. Entonces, ¿cuándo se tiene la energía disponible de estas 2 unidades? Eso se tendría que tener por lo menos nominalmente disponible cada día para la operación, y es XM quien dispone, de acuerdo a las ofertas de precio, si va a utilizar la energía de acuerdo al despacho que se hace diario. Entonces, el hecho de que esté en pruebas no quiere decir que no deba responder con la cantidad que oferte diariamente y las capacidades que debería tener disponibles según la energía firme, que tendríamos que asumir que desde ahora están disponibles y totalmente listas para cuando el operador lo requiera. Digamos, ya es confiable, Colombia puede confiar simplemente con esa notificación de XM, es decir, podríamos decir, bueno, si se lo dijeron al país y al mismo tiempo le dieron esa notificación a la CREC, ya entonces podríamos confiar en eso. Se los pregunto, si quiere el doctor Acosta, porque finalmente no tendríamos entonces, como estamos hablando entre los tres, una fecha de generación en firme. Sol, algo muy importante a tener en cuenta es que en el mejor escenario que podamos efectivamente estar disponible estas 2 unidades, la preocupación mayor que a mí me invade es qué va a pasar con las 6 unidades restantes. ¿Por qué? Porque hoy a las 12 de la noche se vence el plazo para que entraran en operación comercial estas 2 primeras unidades. Pero esta misma noche también se da por terminado el contrato que tiene firmado EPM con el consorcio constructor. Se había extendido el contrato con este consorcio constructor CCI en diciembre pasado por 11 meses y se contemplaba que los últimos 4 meses
serían para que se hiciera el empalme entre el actual consorcio constructor y el nuevo constructor que se contratara. Resulta que abrieron y cerraron 4 licitaciones públicas para adjudicar la segunda fase que se inventaron, porque este es un proyecto que nunca se concibió ni se estructuró por fases. El proyecto es un proyecto integral, pero ahora dicen que para esta segunda fase debe haber un nuevo constructor y en eso ha estado empeñado el señor alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Entonces, la gran pregunta que se tendrá que hacer el país mañana, porque todos estamos concentrados en qué va a pasar con estas 2 primeras unidades, pero mañana vamos a amanecer con la pregunta, ¿qué va a pasar con las 6 unidades restantes que el país requiere? Porque en su momento, cuando se asignó este proyecto por 2.400 megavatios, es porque el sistema, y así lo ha previsto la Unidad de Planeación Minero-Energética, el país requiere las 2.400 megavatios y no solamente los 600 que estarían disponibles de acuerdo con la información disponible. De acuerdo. Y doctora Sandra, pues también hay quienes dicen que hay un riesgo latente por la estabilidad de la montaña o el macizo en donde se construyó el proyecto. Sin embargo, hoy escuchábamos en la rueda de prensa que lideró también el alcalde y el gerente de EPM que pues es un proyecto extremadamente seguro, que tiene más de 3.000 sensores y que todo está bajo control. ¿Usted qué cree bajo su experticia en esto? ¿El proyecto de verdad sí puede estar en riesgo? Bueno, pues realmente yo quisiera contestarte antes de esta segunda pregunta, lo que comentaste anteriormente, si podemos confiar de que estas 2 unidades están disponibles, y yo creo que sí. XM como operador del sistema se está jugando su reputación cuando hoy certificó por escrito que las 2 unidades ya estaban dispuestas y totalmente disponibles. Es decir, que no podríamos poner en duda esto. Claramente hay que tener plena confianza en el operador del mercado, porque esto es lo que hace que realmente el sistema y la operación funcione con total seguridad, certeza y confiabilidad. Entonces, por un lado, eso tiene que ser así. Por otro lado, hay que entender que en la regulación energética, que es lo que en este momento estaríamos revisando, siempre y cada día hay que certificar que se tiene la capacidad de la energía firme disponible. De hecho, hay pruebas de verificación, es decir, en cualquier momento el operador puede exigirle a EPM que genere la totalidad de la energía firme que está disponible, y si no llegara a cumplir, pues tiene una serie de efectos y posibles limitaciones a sus ingresos. Es decir, que una vez en operación, siempre hay que estar manteniendo esa energía firme disponible y eso se verifica. Eso desde el punto de vista energético. Ya desde el punto de vista, digamos, ambiental, ahí no tenemos información específica que se haya, digamos, liberado hoy. Y lo que uno podría realmente entender es que se tiene que cumplir con las condiciones que contengan las licencias ambientales, tanto en los temas, digamos, de construcción como en los temas operativos. Entonces, digamos, esta es una regulación paralela, es una regulación adicional, y ahí es donde otras autoridades como el ANLA y seguramente el Ministerio del Medio Ambiente tienen que verificar que se cumplan todas las condiciones de seguridad y de manejo de riesgo. Perfecto. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Tengo una última pregunta para el doctor Amílcar. La verdad es que también Colombia pues esperaba, entre todo esto que hemos vivido en el día de hoy, algún pronunciamiento de la ministra de Minas y Energía. Le pregunto esto precisamente, doctor Amílcar, porque usted fue ministro de Minas y Energía. ¿Qué pasó? ¿Por qué la ministra Irene Vélez pues no hace un pronunciamiento? ¿Lo debería hacer? Bueno, primero, como se recordará, en días pasados, el gobierno nacional estableció un conducto regular para en los pronunciamientos oficiales del gobierno en cabeza del
ministro del Interior para evitar pues incoherencias y evitar que no hubiera un mensaje unificado por parte del gobierno. Sería deseable entonces que el ministro del Interior se pronunciara respecto a este tema que es de la mayor importancia. En segundo término, la competencia en cuanto se refiere al cumplimiento de las obligaciones contraídas por EPM es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que se habrá de pronunciar en algún momento. Y en tercer término, yo coincido con Sandra en el sentido de que XM ha dado pruebas irrefutables de su seriedad, de su transparencia, de su competencia, y si se atrevió en un comunicado público a dar cuenta de la afirmación en el sentido de que están disponibles estas dos unidades en este momento para generar energía, pues yo confío realmente en la palabra de XM. Bueno, doctora Amílcar, exministro de Minas y Energía, muchísimas gracias por estar con nosotros en sala de prensa. También a la doctora Sandra Fonseca, ella es la presidenta de Asoenergía. Muchísimas gracias por su tiempo, sus explicaciones, su conocimiento en este tema crucial para el país. Buenas noches, Sol. Y a ustedes también muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Sala de Prensa. Que tengan feliz noche.